Capítulo 7. El primer trimestre de mi vida en Louisville me pareció tan largo como una edad del mundo, y no precisamente la edad de oro. Hube de esforzarme en vencer infinitas dificultades, en adaptarme a nuevas reglas de vida y en aplicarme a tareas que no había hecho nunca. El sentimiento de depresión moral que todo ello me causaba era mucho peor que las torturas físicas que me producía. Y no, en verdad, porque éstas fueran pocas. Durante enero, febrero y parte de marzo, las nieves y los caminos impracticables nos confinaron entre los muros del jardín, que no traspasábamos más que para ir a la iglesia. Cada día pasábamos una hora al aire libre. Nuestras ropas eran insuficientes para defendernos del riguroso frío. No poseíamos botas, y la nieve penetraba en nuestros zapatos y se derretía dentro de ellos. No usábamos guantes y teníamos las manos y los pies llenos de sabañones. Mis pies inflamados me hacían sufrir indeciblemente, en especial por las noches, cuando entraba en calor y por las mañanas al volver a calzarme. La comida que nos daban era insuficiente, a todas luces, para nuestro apetito de niñas en pleno crecimiento. Las raciones parecían a propósito para un desganado convaleciente. De esto resultaba un abuso, y era que las mayores, en cuanto tenían oportunidad, procuraban saciar su hambre arrancando con amenazas su ración a las pequeñas. Más de una vez, después de haber tenido que distribuir el pan moreno que nos daban a las 5, entre dos mayores que me lo exigían, tuve que ceder a una tercera la mitad de mi taza de café, y beberme el resto acompañado de las lágrimas silenciosas que el hambre y la imposibilidad de oponerme arrancaban a mis ojos. Durante el invierno, los días más terribles de todos eran los domingos. Teníamos que recorrer 2 millas hasta la iglesia, en la que oficiaba nuestro director. Llegábamos heladas, entrábamos en el templo más helado aún, y permanecíamos, paralizadas de frío, mientras duraban los oficios religiosos. Como el colegio estaba demasiado lejos para ir a comer y regresar, se nos distribuía en el intervalo entre los oficios de la mañana y la tarde una ración de pan y carne fría en la misma mezquita cantidad habitual de las comidas de los días laborables. Después de los oficios de la tarde, tornábamos al colegio por un empinado camino barrido por los helados vientos que venían de las montañas del norte, y tan fríos que casi nos arrancaban la piel de la cara. Recuerdo a Miss Temple caminando con rapidez a lo largo de nuestras abatidas filas, envuelta en su capa a rayas que el viento hacía ondear, animándonos, dándonos ejemplo, excitándonos a seguir adelante como esforzados soldados, según decía. Las otras pobres profesoras tenían bastante con animarse a sí mismas y no les quedaban energías para pensar en animar al prójimo. Qué agradable al regresar hubiera sido sentarse al lado del fuego. Pero esto a las pequeñas les estaba vedado. Cada una de las chimeneas era inmediatamente rodeada por una doble hilera de muchachas mayores, y las pequeñas habían de limitarse a intentar caldear sus ateridas manos metiéndolas debajo de los delantales. A la hora del té nos daban doble ración de pan y un poco de manteca. Era el extraordinario del domingo. Yo lograba, generalmente, reservarme la mitad de ello. El resto, invariablemente, tenía que repartirlo con las mayores. La tarde del domingo se empleaba en repetir de memoria el catecismo y los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Además, habíamos de escuchar un largo sermón leído por Miss Miller. En el curso de estas tareas, algunas de las niñas menores se dormían y eran castigadas a permanecer en pie en el centro del salón hasta que concluía la lectura. Mr. Brocklehurst no apareció por la escuela durante la mayor parte del mes, en cuyo curso llegué al establecimiento. Sin duda continuaba con su amigo el arcediano.
Su ausencia fue un alivio para mí. Sobra decir que tenía motivos para temer su llegada, pero ésta, al fin, se produjo. Una tarde, llevaba entonces 3 semanas en Lowood, mientras me hallaba absorta en resolver en mi pizarra una larga cuenta, mis ojos, dirigidos al azar sobre una ventana, descubrieron a través de ella una figura que pasaba por el jardín en aquel instante. Casi instintivamente la reconocí, y cuando minutos después las profesoras y alumnas se levantaron en masa, ya sabía yo que quien entraba a largas zancadas en el salón era el que en Gateshead me pareciera una columna negra y me causara tan desastrosa impresión. Mr. Brocklehurst, en persona, vestido con un sobretodo abotonado hasta el cuello. Se me figuró más alto, estrecho y rígido que nunca. Yo tenía, ya lo dije, mis motivos para temer su presencia. La promesa que hiciera mi tía de poner a Miss Temple y a las maestras en autos de mis perversas inclinaciones. Se dirigió a Miss Temple y le habló. No me cabía duda de que estaba poniéndole en antecedentes de mi maldad, y no separaba de ellos mis ojos ansiosos. Sin embargo, lo primero que oí desde el sitio en que estaba sentada disipó, de momento, mis aprensiones. Diga usted a Miss Smith que no he hecho la nota de las agujas que he comprado, pero que debe llevar la relación y tener en cuenta que solo conviene entregar una a cada discípula. Si se les dieran más, tendrían menos cuidado y las perderían. Hay que preocuparse también del repaso de medias. La última vez que estuve aquí, vi tendidas muchas que estaban llenas de agujeros. Se seguirán sus órdenes, señor, dijo Miss Temple. La lavandera me ha informado, siguió él, de que algunas de las niñas se mudan de camisa 2 veces a la semana. Las reglas limitan las mudas a una semanal. Le explicaré, señor. Agnes y Catherine Johnston fueron invitadas a tomar el té con algunos amigos en Loughton el jueves pasado, y por tratarse de eso les permití ponerse camisas limpias. Bien, por una vez puede pasar, pero procure que el caso no se repita a menudo. Hay otra cosa que me ha sorprendido. Al hacer cuentas con el ama de llaves, he visto que se había servido una ración extraordinaria de pan y queso durante la quincena pasada. ¿Cómo es eso? He mirado las disposiciones sobre extraordinarios y no he visto que se mencione para nada una ración suplementaria de tal clase. ¿Quién ha introducido semejante innovación? ¿Y con qué derecho? Yo soy la responsable, señor, dijo Miss Temple. El pan y el queso se sirvieron un día en que el desayuno estaba tan mal preparado que ninguna alumna lo pudo comer. No me atreví a hacerlas esperar sin alimento hasta la hora de la comida. Escúcheme un instante, señorita. Usted sabe que mi plan educativo respecto a estas niñas consiste en no acostumbrarlas a hábitos de blandura y lujo, sino al contrario, en hacerlas sufridas y pacientes. Si acontece algún pequeño incidente en la preparación de las comidas, no ha de suplirse con algo más delicado, lo cual tendería a relajar los principios de esta institución, sino que el hecho debe servir para edificación espiritual de las alumnas, fortificando sus ánimos mediante esa prueba pasajera. En ocasiones así, no estará de más una adecuada exhortación de las profesoras acerca de los sufrimientos de los primitivos cristianos y alguna alusión a las palabras del Señor cuando pidió a sus discípulos que tomasen su cruz y le siguiesen. Es preciso recordar a las pupilas que el hombre no vive solo de pan y citarles algunas de las divinas palabras. Bienaventurado el que sufra por mi amor, u otras. Sin duda, señorita, cuando daba usted a las muchachas el queso y el pan, en lugar del potaje quemado, atendía al bienestar de sus viles cuerpos. ¿Pero no piensa usted que contribuía a la perdición de sus almas? Mr. Brocklehurst calló, como abrumado por la emoción que le producían sus palabras. A medida que él hablaba, Miss Temple
parecía ir convirtiéndose gradualmente en una estatua de mármol, y su boca y sus ojos, contraídos en una expresión severa, se apartaban de él. Mr. Brocklehurst se dirigió a la chimenea, se paró junto a ella con las manos a la espalda y dirigió a toda la escuela una mirada majestuosa. De pronto, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Dijérase que iban a salirse de sus órbitas. Volviéndose a la inspectora, dijo, con acento menos severo que el acostumbrado: ¿Qué es eso, Miss Temple? ¿Quién es aquella muchacha de pelo rizado? Sí, todo rizado, aquella del pelo rojo. Y su mano se extendió, señalando al objeto de sus iras. Es Julia Severn, señor, repuso con calma Miss Temple. ¿Con qué Julia Severn? ¿Y por qué ha de llevar el cabello rizado? Ni ella ni ninguna. ¿Cómo osa seguir tan descaradamente las costumbres mundanas, rizándose los cabellos? En una institución evangélica y benéfica como esta. Julia tiene el rizado natural, repuso Miss Temple, con más calma aún. Pero nosotros no tenemos por qué estar conformes con la naturaleza. Quiero que estas niñas sean niñas de Dios y nada más. Esas vanidades no pueden admitirse. Vuelvo a repetir que deseo que los peinados sean lisos y sencillos. Nada de pelo abundante. Señorita, los cabellos de esa muchacha van a ser cortados al rape. Mañana enviaré un peluquero. Veo que hay muchas muchachas que tienen el cabello demasiado largo. No, eso no. Vamos a ver, mande a toda la primera clase que se ponga de cara a la pared. Miss Temple se pasó el pañuelo por los labios como para disimular una sonrisa y dio la orden. Volviendo un poco la cabeza, pude percibir las muecas y miradas con que las muchachas comentaban aquella maniobra. Fue una lástima que Mr. Brocklehurst no pudiese verlas también. Después de examinar durante 5 minutos las nucas de las alumnas, Mr. Brocklehurst pronunció su sentencia. Es preciso cortar el pelo a todas estas. Miss Temple pareció a punto de protestar. Señorita, prosiguió él, yo sirvo a un señor cuyo reino no es de este mundo. Conviene mortificar a estas muchachas para que aprendan a dominar las vanidades de la carne. Sus cabellos deben, pues, ser cortados. Pensemos en el tiempo que pierden componiéndose y... La entrada de otras visitantes, 3 mujeres, interrumpió al director. Fue una lástima que no oyeran el discurso del señor, porque iban espléndidamente ataviadas de terciopelo, seda, pieles y otras vanidades. Las 2 más jóvenes, lindas muchachas de 16 y 17 años, llevaban magníficos sombreros de castor gris, muy de moda entonces, adornados con plumas de avestruz, y de sus sienes pendían innumerosos tirabuzones cuidadosamente rizados. Las visitantes, la señora y las señoritas Brocklehurst, fueron deferentemente acogidas por Miss Temple y acomodadas en asientos de honor. Debían de haber venido en coche con su reverendo esposo y padre, y al parecer habían procedido a examinar los cuartos de arriba, mientras él se dedicaba a verificar las cuentas del ama de llaves y la lavandera. Dirigieron varias observaciones y reproches a Miss Smith, encargada de la ropa blanca y de la limpieza de los dormitorios. Pero yo no pude oírlas, porque otros temas requerían mi atención más inmediata. Mientras el señor Brocklehurst daba instrucciones a Miss Temple, yo no había descuidado lo concerniente a mi seguridad personal. Seguridad solo garantizable si me ponía a salvo de miradas ajenas. Para ello, procuré sentarme en la última fila de la clase, y fingiendo estar absorta en mis cuentas, coloqué la pizarra de modo que ocultase mi rostro. Pero no había contado con lo imprevisto. La traidora pizarra se me deslizó, no sé cómo, de entre las manos, y cayó al suelo con ominoso ruido. Todas las miradas se concentraron en mí.
mientras me inclinaba para recoger los 2 fragmentos en que se había convertido la pizarra, reuní todas mis fuerzas y me preparé para lo peor. «¡Qué niña tan descuidada!», dijo Mr. Brocklehurst, y enseguida añadió: «Ya veo que es la alumna nueva. Tengo que decir 2 palabras respecto a ella». «Manden venir aquí a esa niña», agregó, tras un silencio que me pareció interminable. Yo estaba tan paralizada que por mí sola no hubiera podido moverme, pero 2 muchachas mayores que se sentaban a mi lado me obligaron a levantarme para comparecer ante el terrible juez. Al pasar junto a Miss Temple, la oí cuchichear: «No tengas miedo, Jane. Has roto la pizarra por casualidad. No te castigarán». Pero aquellas palabras no me tranquilizaron. Dentro de un minuto todas me tendrán por una despreciable hipócrita, pensaba yo. Y un impulso de ira contra Mrs. Reed, Mr. Brocklehurst y demás enemigos míos se levantaba en mi corazón. Yo no era Helen Burns. «Póngala en ese asiento», dijo Brocklehurst señalando uno muy alto del que acababa de levantarse una instructora. Me colocó allí no sé quién. Yo no estaba para reparar en detalles. Solo noté que mi cara estaba a la altura de la nariz del señor Brocklehurst, que él estaba a una yarda de distancia de mí, y que detrás se agrupaba un torbellino de sedas, terciopelos, pelos y plumas de animales exóticos. Mr. Brocklehurst se volvió hacia su familia. «¿Veis?», dijo. «¿Ven ustedes, Miss Temple, profesoras y alumnas, esta niña?». Era evidente que sí, porque yo sentía fijas en mí todas las miradas. «Ya ven ustedes lo pequeña que es y también que tiene la apariencia de una niña como otra cualquiera. Dios, en su bondad, le ha dado el aspecto de todos nosotros, sin que signo alguno de exterior delate su verdadero carácter. ¿Quién pensaría que el enemigo tiene en ella un servidor celoso? Sin embargo, siento decirlo, es así». Siguió la pausa. Comprendí que el Rubicón había sido pasado y que era preciso sostenerse firme ante la adversidad. «Queridas niñas», siguió él, «lamentable es tener que manifestar que esta muchacha es una pequeña réproba. Pónganse en guardia contra ella y, de ser necesario, eludan su compañía, elimínenla de sus juegos y rehuyan su conversación. Ustedes, señoras profesoras, vigílenla. Pesen bien sus palabras, observen lo que hace, castiguen su cuerpo para salvar su alma, si tal salvación es posible. Porque la lengua se me estremece al declararlo. Esta muchacha, tan pequeña, es peor que uno de esos niños nacidos en tierras paganas que oran a Brahma y se arrodillan ante los ídolos, porque es una embustera». Siguió una pausa de 10 minutos. Las 3 Brocklehurst sacaron sus pañuelos y se los aplicaron a los ojos, mientras cuchicheaban. ¡Qué horror! Mr. Brocklehurst concluyó: «Lo he sabido por su bienhechora, por la caritativa y compasiva mujer que recogió a esta niña cuando quedó huérfana, educándola como a sus propios hijos, y cuya generosidad y bondad ha sido tan mal pagadas por esta ingrata muchacha que dicha señora tuvo que separarla de sus hijos, a fin de que con su corrupción no contaminase la pureza de aquellas inocentes criaturas. Ha venido aquí como los antiguos judíos al Betesda, para purificarse. Señora inspectora, señoras profesoras, no dejen que las aguas purificadoras se encenaguen con la presencia de esta niña». Tras esta sublime conclusión, Mr. Brocklehurst se abrochó el botón más alto de su abrigo. Murmuró no sé qué a las mujeres de su familia, que se levantaron. Habló a Miss Temple, y todas las personas mayores salieron de la habitación. Mi juez se volvió en la puerta y decretó: «Déjenla sentada en ese asiento media hora más,
y no le permitan hablar en todo lo que queda de día. Así, yo, que había asegurado que no soportaría la afrenta de permanecer en pie en el centro del salón, hube de estar expuesta a la general irrisión en un pedestal de ignominia. No hay palabras para definir mis sentimientos. Me faltaba el aliento y se me oprimía el corazón. Y entonces una muchacha se acercó a mí y me miró. Qué extraordinaria luz había en sus ojos. Qué cambio tan profundo inspiró en mis sentimientos. Fue como si una víctima inocente recibiese en la hora suprema el aliento de un mártir heroico. Dominé mis nervios, alcé la cabeza y adopté en mi asiento una firme actitud. Helen Barnes. Era ella. Fue llamada a su sitio por una observación referente a la labor, pero al volverse me sonrió. ¡Qué sonrisa! Al recordarla hoy, comprendo que era la muestra de una inteligencia delicada, de un auténtico valor. Mas entonces su rostro, sus facciones, su brillante ojo grises, me parecieron los de un ángel. Y sin embargo, no hacía una hora que Miss Scratchit la había castigado a pesar el día a pan y agua porque al copiar un ejercicio echó un borrón. Así es la naturaleza humana. Los ojos de Miss Scratchit, atentos a aquellos mínimos defectos, eran incapaces de percibir el esplendor de las buenas cualidades de la pobre Helen. Capítulo 8. El fin de la media hora coincidió con las 5 de la tarde. Todas se fueron al refectorio. Yo me retiré a un rincón oscuro de la sala y me senté en el suelo. Los ánimos que artificialmente recibiera empezaban a desaparecer, y la reacción sobrevenía. Rompí en lágrimas. Helen no estaba ya a mi lado y nada me confortaba. Abandonada a mí misma, mis lágrimas fluían a torrentes. Yo había procurado portarme bien en Lowood. Conseguí amigas, gané el afecto y el aprecio de todos. Mis progresos habían sido muchos. Aquella misma mañana, Miss Miller me otorgó el primer lugar en la clase. Miss Temple sonrió con aprobación y me ofreció que, si continuaba así 2 meses más, se me enseñaría francés y dibujo. Las condiscípulas me estimaban. Las de mi edad me trataban como una más y ninguna me ofendía. Y he aquí que en tal momento se me hundía y se me humillaba. ¿Cómo podría levantarme de nuevo? De ningún modo, pensaba yo, y deseé ardientemente la muerte. Cuando estaba expresando este deseo con desgarrador acento, apareció Helen Barnes. Me traía pan y café. «Anda, come», me dijo, pero todo era inútil. Yo no podía reprimir mis sollozos ni mi agitación. Helen me miraba, seguramente con sorpresa. Se sentó junto a mí en el suelo, rodeó con sus brazos sus rodillas y permaneció en aquella actitud, silenciosa como una estatua india. Yo fui la primera en hablar. «Helen, ¿por qué te acercas a una niña a quien todo el mundo considera una embustera?» ¿Todo el mundo, Jane? Aquí no hay más que 80 personas, y en el mundo hay muchos cientos de millones. Sí, pero ¿qué me importan esos millones? Me importan las 80 personas que conozco, y esas se burlan de mí. Te equivocas, Jane. Seguramente ni una de las de la escuela se burlan de ti ni te desprecia, y estoy segura de que muchas te compadecen. ¿Cómo van a compadecerme después de lo que ha dicho el señor Brocklehurst? El señor Brocklehurst no tiene aquí muchas simpatías, ¿comprendes? Las profesoras y las chicas puede que te miren con cierta frialdad un día o 2, pero si sigues portándote bien, la simpatía que todas tienen por ti se expresará, y más que antes. Además, Jane... Y se interrumpió. ¿Qué, Helen?, pregunté, poniendo mi mano entre la suya. Ella me acarició los dedos, como para calentármelos, y prosiguió. Aunque todo el mundo te odiase,
Mientras tu conciencia estuviese tranquila, nunca, créetelo, te faltarían amigos. Mi conciencia está tranquila, pero si los demás no me quieren, vale más morir que vivir. No quiero vivir sola y despreciada, Helen. Tú das mucha importancia al aprecio de los demás, Jane. Eres demasiado vehemente, demasiado impulsiva. Piensa que Dios no te ha creado solo a ti y a otras criaturas humanas, tan débiles como tú. Además de esta tierra, y además de la raza humana, hay un reino invisible poblado por otros seres, y ese mundo nos rodea por todas partes. Esos seres nos vigilan, están encargados de custodiarnos. Y si se nos trata mal, si se nos tortura, los ángeles lo ven, reconocen nuestra inocencia, porque yo sé que tú eres inocente, lo leo en tus ojos. Y Dios, cuando nuestra alma deje nuestro cuerpo, nos dará recompensa merecida. Así que, ¿a qué preocuparte tanto de la vida, si pasa tan pronto y luego nos espera la gloria? Yo callé. Helen me había tranquilizado, pero en la calma que me infundía había algo de inexpresable tristeza. Sin saber por qué, mientras ella hablaba, yo sentía una vaga angustia, y cuando al concluir tosió con tos seca, olvidé mis propios sufrimientos para pensar en los de mi amiga. Apoyé la cabeza en los hombros de Helen y la abracé por el talle. Ella me atrajo hacia sí, y las dos permanecimos silenciosas. Ya llevábamos largo rato de aquel modo cuando sentimos entrar a otra persona. El viento había barrido las nubes del cielo, y a la luz de la luna que entraba por la ventana, reconocimos que la recién llegada era Miss Temple. «Venía a buscarte, Jane», dijo. «Acompáñame a mi cuarto. Puesto que Helen está contigo, que venga también». Seguimos a la inspectora a través de los laberínticos pasillos del edificio. Ascendimos una escalera y llegamos a su cuarto. Un buen fuego ardía en él. Miss Temple mandó sentarse a Helen en una butaca baja, junto a la chimenea. Ella se sentó en otra y me hizo ir a su lado. «¿Qué?», dijo mirándome a la cara. «¿Se te ha pasado ya el disgusto?» «Yo creo que no se me pasará nunca». «¿Por qué?» «Porque me han acusado injustamente, y porque creo que usted y todas van a despreciarme desde ahora». «Nosotras te consideraremos siempre como te merezcas, pequeña. Sigues siendo una niña buena y te querré lo mismo». «¿Soy buena, señorita?» «Sí lo eres», repuso abrazándome. «Y ahora dime, ¿quién es esa que Mr. Brocklehurst llama tu bienhechora?» «Mrs. Reed, la viuda de mi tío. Mi tío murió y me dejó a cargo de ella». «¿Así que no te recogió ella de por sí?» «No, yo he oído siempre a las criadas que mi tío la hizo prometer, antes de morir, que me tendría siempre a su lado». «Bueno, Jane, ya sabes, y si no lo sabes, yo te lo digo. Cuando se acusa a un criminal, se le deja defenderse. Puesto que te han acusado injustamente, defiéndete lo mejor que puedas. Dime, pues, toda la verdad, pero sin añadir ni exagerar nada». Pensé que convenía hablar con moderación y con orden, y después de concentrarme para organizar un relato coherente, expliqué toda la historia de mi triste niñez. Estaba tan fatigada y además tan influida por los consejos de Helen que acerté a exponer las cosas con mucho menos apasionamiento y más orden que de ordinario, y comprendí que Miss Temple me creía. En el curso de la historia mencioné a Mr. Lloyd, y no omití lo sucedido en el cuarto rojo, porque me era imposible olvidar el sentimiento de dolor y agonía que me acometió cuando, tras mi angustiosa súplica, mi tía ordenó de nuevo que me recluyesen en aquel sombrío y oscuro aposento. Al terminar mi relato, Miss Temple me miró durante unos minutos en silencio y luego dijo: «Conozco algo a Mr. Lloyd. Le escribiré
y si lo que él me diga está de acuerdo con lo que tú me has contado, se hará saber públicamente que tienes razón. Yo, por mi parte, te la doy desde ahora, Jane. Me besó y me retuvo a su lado. Mientras yo me entregaba al infantil placer de contemplar su rostro, sus cabellos rizados, su blanca frente y sus oscuros ojos, Miss Temple se dirigió a Helen Barnes. —¿Cómo te encuentras, Helen? ¿Has tosido mucho hoy? —No mucho, señorita. —¿Te sigue doliendo el pecho? —Me duele algo menos. Miss Temple se levantó, cogió la mano de Helen y le tomó el pulso. Volvió a su asiento y la oí suspirar apagadamente. Durante algunos minutos permaneció pensativa. Al fin dijo, tocando la campanilla: —Vaya, hoy sois mis invitadas, y debo trataros como a tales. Agregó, dirigiéndose ya a la criada: —Bárbara, aún no he tomado el té. Tráigalo y ponga tazas también para estas señoritas. Trajeron el servicio. Qué bonitos me parecieron el juego de china, la tetera, el conjunto del servicio, colocado en una mesita junto al fuego. Qué bien olía la bebida y las tostadas. No sin pena observé que de estas había pocas. Me sentía desmayada de apetito. Miss Temple lo comprendió. —Bárbara —dijo—, ¿no puede traer más pan y manteca? Es poco para 3. Bárbara se fue y volvió enseguida. Señorita, Mrs. Harden dice que es la cantidad de costumbre. Mrs. Harden, que era el ama de llaves, una mujer cuyo corazón, como el de Mr. Brocklehurst, estaba compuesto por una aleación a partes iguales de hierro y pedernal. —Vaya, ¿qué se le va a hacer, Bárbara? —contestó Miss Temple, y agregó sonriendo: —Afortunadamente, por esta vez puedo suplir yo misma las deficiencias. Hizo acercarse a Helen a la mesa. Nos sirvió té y un apetitoso, aunque minúsculo trozo de pan con manteca, y luego, levantándose, sacó de un cajón un pastel más grande. —Las tostadas son tan pequeñas —dijo— que tendremos que tomar también algo de esto. Y cortó el pastel en gruesas rebanadas. A nosotras todo aquello nos sabía a néctar y ambrosía. Pero quizá lo más agradable de todo, incluso más que aquellos delicados bocados con que se satisfacían nuestros hambrientos estómagos, era la sonrisa con que nuestra anfitriona nos ofrecía sus obsequios. Terminando el té, la inspectora nos hizo sentar una a cada lado de su butaca y entabló una conversación con Helen. Miss Temple mostraba en todo su aspecto una sorprendente serenidad. Hablaba con un lenguaje grave y propio, y producía en todos los sentidos una impresión de agrado y simpatía en los que la veían y la escuchaban. Pero de quien yo estaba más maravillada era de Helen. La merienda, el alegre fuego, la amabilidad de la profesora habían despertado todas sus facultades. Sus mejillas se cubrieron de color rosado. Nunca hasta entonces las viera sino pálidas y exangües. El líquido brillo de sus ojos les daba una belleza mayor aún que a los de Miss Temple. Una belleza que no consistía en el color, ni en la longitud de las pestañas, ni en el dibujo perfecto de las cejas, sino en su animación, en su irradiación admirables. Su alma estaba en sus ojos, y su lenguaje fluía cual un manantial cuyo origen yo no podía comprender. ¿Cómo una muchacha de 14 años ocultaba dentro de sí tales torrentes de férvida elocuencia? En aquella memorable velada me parecía que el espíritu de Helen vivía con la intensidad de quien prefiere concentrar sus sensaciones en un término breve, antes que arrastrarlas, apagadas, a lo largo de muchos años anodinos. Hablaban de cosas que yo no había oído nunca, de naciones y de tiempos pasados, de lejanas regiones, de secretos de la naturaleza descubiertos o adivinados, de libros.
¿Cuánto habían leído las dos? ¿Cuántos conocimientos poseían? Los nombres franceses y los autores franceses parecían serles familiares. Pero cuando mi admiración llegó al colmo, fue cuando Helen, por indicación de Miss Temple, alcanzó un tomo de Virgilio y comenzó a traducir del latín. Apenas había terminado una página, sonó la campana anunciando la hora de recogerse. No cabía dilación posible. Miss Temple nos abrazó a las dos diciéndonos, mientras nos estrechaba contra su corazón: «Dios os bendiga, niñas mías». A Helen la tuvo abrazada un poco más que a mí. Se separó de ella con mayor disgusto y sus ojos la siguieron hasta la puerta. La oí suspirar otra vez con tristeza y la vi enjugarse una lágrima. Al entrar en el dormitorio, escuchamos la voz de Miss Scratchit. Estaba inspeccionando los cajones y acababa de examinar el de Helen, quien fue recibida con una áspera reprensión. «Es cierto que mis cosas están en un orden espantoso», dijo Helen en voz baja. «Iba a arreglarlas, pero me olvidé». A la mañana siguiente, Miss Scratchit escribió en gruesos caracteres sobre un trozo de cartón la palabra «descuidada» y colgó el cartón, a guisa de castigo, en la frente despejada, inteligente y serena de mi amiga. Ella soportó aquel cartel de ignominia hasta la noche, pacientemente, con resignación, considerándolo un justo castigo de su negligencia. En cuanto la profesora salió de la sala, corrí hacia Helen, le quité el cartel y lo arrojé al fuego. La furia que mi amiga era incapaz de sentir había abrasado mi pecho durante todo aquel día, y grandes y continuas lágrimas habían corrido por mis mejillas constantemente. El espectáculo de su triste sumisión me angustiaba el alma. La semana siguiente a estos sucesos, Miss Temple recibió la contestación de Mr. Lloyd. Este corroboraba cuanto yo había afirmado. Miss Temple convocó a toda la escuela y manifestó que, habiendo indagado sobre la verdad de las imputaciones que se hicieran contra Jane Eyre, tenía la satisfacción de manifestar que los cargos no respondían a la realidad, y que yo quedaba limpia de toda tacha. Las profesoras me dieron la mano, me besaron, y un murmullo de satisfacción corrió a lo largo de las filas de mis compañeras. Aliviada de aquel ominoso peso, renové desde entonces mi tarea con ardor, resuelta a abrirme camino a través de todas las dificultades. Mis esfuerzos obtuvieron el resultado apetecido. Mi memoria, no mala, se ejercitó con la práctica y ésta agudizó mis facultades. Pocas semanas después fui promovida a la clase superior a la mía, y antes de 2 meses comencé a estudiar francés y dibujo. Aprendí las conjugaciones del verbo ser el mismo día en que dibujé mi primera casita, cuyos muros, desde luego, emulaban por lo derecho los de la torre inclinada de Pisa. Aquella noche, al acostarme, no pensaba como de costumbre en una cena de patatas asadas calientes o de leche fresca y pan blanco, lo que constituía mi distracción habitual. En vez de ello, me parecía ver en la oscuridad una serie de ideales dibujos sólidos salidos de mi lápiz, casas y árboles pintados a mi gusto, rocas, ruinas pintorescas, vaquitas, mariposas volando sobre purpúreas rosas, pajaritos picoteando cerezas, nidos de avecitas llenos de huevos, como perlas y rodeado de festones de hiedra. Por otro lado, examinaba con incredulidad la posibilidad de llegar a traducir, por mí misma, cierto librito de cuentos franceses que Madame Pierrot me había mostrado aquel día. Pero antes de que este grave problema se solventase mentalmente a mi satisfacción, caí en un dulce sueño. Ya lo dijo Salomón: más vale comer hierbas en compañía de quienes os aman que buena carne de buey con quien os odia. Yo no hubiera cambiado Lowood con todas sus privaciones por Gateshead con todas sus magnificencias. Capítulo 9. Por otro lado,
Las privaciones, o mejor, las asperezas de Lubbock iban disminuyendo. Se acercaba la primavera, las escarchas del invierno habían cesado, sus nieves se habían derretido y sus helados vientos se templaban. Mis martirizados pies, acerados por el agudo cierzo de febrero, mejoraban con el suave aliento de abril. Las mañanas y las noches ya no eran de aquel frío polar que hacía helar la sangre en nuestras venas. Ya podíamos jugar en el jardín, al aire libre, durante la hora de recreo. Empezaban a asomar los primeros brotes de flor, azafrenos, trinitarias y campánula blanca. Las tardes de los jueves se consideraban festivas. Dábamos durante ella largos paseos y podíamos ver florecitas más bellas aún en el borde de los caminos. A abril sucedió mayo, un mayo luminoso, sereno. Los días eran de sol y de cielo azul, y soplaban suave brisa del sur y el oeste. La vegetación crecía lujuriante. El jardín de Lubbock estaba verde, florecía por doquier. Olmos, fresnos y robles, antes secos, estaban ya cubiertos de hojas. Brotaban espléndidas infinitas plantas silvestres. 1000 variedades de musgo cubrían el suelo. Más allá de las tapias del jardín se elevaban, frondosa, las colinas a la sazón deslumbrante de verdor, dominando el recinto del colegio. Pero si el lugar tenía ahora un encantador aspecto, sus condiciones sanitarias no eran tan encantadoras. El profundo bosque que en Lubbock estaba situado era, con sus aguas estancadas y su humedad, un foco de infecciones. Cuando empezó la primavera, el tifus penetró en los dormitorios y en los cuartos de estudio donde nos apiñábamos, y en mayo el colegio estaba convertido en un hospital. La casi extenuación física, originada por la escasez de alimentos, los fríos sufridos, el descuido, la escasa higiene, habían predispuesto a todas a la infección, y 50 de las 80 alumnas tuvieron que guardar cama. Las clases se suspendieron y la disciplina se relajó. Las pocas que no enfermamos gozábamos de libertad casi limitada. Los médicos habían prescrito ejercicio al aire libre para conservar la salud, y aun sin tal prescripción hubiéramos estado en libertad por falta de personal suficiente para vigilarnos. Miss Temple pasaba el día en el dormitorio de las enfermas, y solo lo abandonaba para descansar por la noche algunas horas. Las profesoras estaban ocupadas con los preparativos de la marcha de las afortunadas muchachas que tenían parientes que podían sacarlas de allí para evitar el contagio. Muchas, casi todas, solo salieron del colegio para ir a morir a sus casas. Otras fallecieron en Lubbock y fueron enterradas rápidamente y sin aparato. La naturaleza de la epidemia no consentía dilaciones. Mientras la desgracia se había convertido en huésped permanente en Lubbock y la muerte en su frecuente visitante, mientras entre sus muros todo era sombrío y terrible, mientras los cuartos y los pasillos cedían a hospital, y drogas y medicamentos luchaban en vano contra la oleada de mortalidad, mayo, fuera, brillaba más bellamente que nunca en las colinas y en los bosques que nos rodeaban. Crecían en el jardín las plantas de malva altas como árboles. Se abrían las lilas. Rosas y tulipanes estaban en capullo y se multiplicaban las margaritas. Pero toda aquella riqueza de color y perfume no aliviaba la suerte de las pupilas de Lubbock. Solo servía para engalanar las tapas de los ataúdes. Y yo y las demás, que no estábamos enfermas, gozábamos a nuestro placer de las bellezas que nos rodeaban. Nos dejaban correr por el bosque, como gitanillas de la mañana a la noche, y vivíamos como queríamos. También en los demás aspectos estábamos ciertamente mucho mejor. Mr. Bromlehurst y su familia no se acercaban ahora nunca a Lubbock.
el ama de llaves se había marchado por miedo a la infección, y su sucesora, antigua matrona en el dispensario de Lawton, era más tolerante y más compasiva. Además, éramos menos a comer, ya que las enfermas tomaban muy poco alimento, y nuestros platos estaban siempre más llenos que antes. Cuando no había tiempo de preparar una comida en regla, lo que ocurría a menudo por entonces, se nos daba un trozo de pastel frío o un pedazo de pan y queso, y nos íbamos a comerlo al bosque, a nuestras anchas. Mi lugar favorito era una piedra ancha y lisa, a la que se llegaba atravesando un arroyo del bosque. Operación que yo realizaba después de descalzarme. La piedra era lo bastante amplia para permitir que se instalara en ella conmigo otra niña, Mary Ann Wilson, algunos años mayor que yo, y a la que eligiera por camarada porque su trato me complacía mucho. Como conocía la vida mejor que yo, me contaba muchas cosas que me encantaban. Mi curiosidad, a su lado, era bien satisfecha. Me perdonaba fácilmente mis defectos y no trataba de imponer su criterio sobre mis opiniones. Tenía un turno para hablar y yo otro para preguntar. Así, solíamos andar siempre juntas, experimentando mucho placer, si no mucha ventaja en nuestra relación. ¿Qué se había hecho de Helen Barnes? ¿Por qué yo no compartía con ella mis días de dulce libertad? ¿Me había cansado de su compañía? Mary Ann era, de cierto, muy inferior a mi primera amiga. Solo podía contarme algún cuento divertido, mientras Helen me hubiera ofrecido con su conversación puntos de vista más vastos. Pese a todos mis defectos, no me había cansado de Helen, ni dejado de abrigar hacia ella un sentimiento tan devoto, profundo y tierno como nunca experimentara mi corazón. ¿Y cómo podía ser de otro modo si Helen no dejaba jamás de manifestarme una amistad leal y serena, jamás interrumpida por disgustos ni malos humores? Pero Helen se encontraba entonces muy enferma, y yo había dejado de verla hacía varias semanas. No estaba en la zona del edificio destinada a las demás pacientes, porque su enfermedad no era tifus, sino tuberculosis, dolencia que yo, en mi ignorancia, creía susceptible de curarse con tiempo y cuidados. Me confirmaba esta idea el hecho de que una o dos veces, cuando las tardes eran muy buenas y calurosas, Miss Temple solía sacar a Ellen al jardín. Mas yo no le podía hablar, porque ella, sentada en la galería, estaba a mucha distancia de mí, que me hallaba en el bosque. Una tarde, a principios de junio, estuve en el bosque con Mary Ann hasta muy tarde. Como de costumbre, nos habíamos separado de las demás y nos alejamos tanto que nos extraviamos. Para orientarnos, tuvimos que preguntar en una cabaña solitaria. Al regresar, ya había salido la luna. A la puerta del jardín estaba una jaca, que reconocimos como la del médico. Mary Ann sugirió que alguna debía hallarse muy mal cuando llamaban a Mr. Bates tan tarde. Ella penetró en la casa. Yo me quedé unos minutos plantando en mi parcela del jardín unas raíces que había recogido en el bosque y que temía que se secasen si las dejaba para la mañana siguiente. Terminada mi tarea, permanecí allí un breve rato. Olían suavemente las flores, caía el rocío. La noche era apacible, cálida y majestuosa. La brisa del oeste prometía un día siguiente tan bueno como el que acababa de terminar. La luna se levantaba lentamente en el cielo. Yo contemplaba aquel espectáculo, gozando de él tanto como puede gozar un niño, y en mi mente se elevó un pensamiento nuevo en mí hasta entonces. Qué triste es estar enfermo, en peligro de muerte. El mundo es hermoso. Qué terrible debe de ser que le arrebaten a uno de él para ir a parar Dios sabe dónde. Mi cerebro hizo entonces su primer esfuerzo
para comprender cuánto en él se había imbuido respecto al cielo y al infierno. Por primera vez me sentí conturbada y horrorizada. Y por primera vez también, mirando en torno mío, me sentí rodeada por un abismo impenetrable. Solo existía un punto firme, el mundo en que me apoyaba, y todo en torno eran nubes imprecisas y profundidades vacías. Me estremecí ante el pensamiento de verme alguna vez precipitada en aquel caos. Mientras meditaba estas ideas, oía abrirse la puerta. Mr. Bates salía y una celadora iba con él. Cuando el médico hubo montado y partido, corrí hacia la mujer. —¿Cómo está Helen Burns? —Muy mal —me contestó—. ¿Es ella a quien Mr. Bates ha visitado? —Sí. —¿Y qué dice? —Que no estará aquí mucho tiempo. De haber oído tal frase el día anterior, yo hubiera deducido que mi amiga iba a ser trasladada a Northumberland, a su propia casa. No habría sospechado que aquello significaba que Helen iba a morir. Pero en aquel momento lo comprendí inmediatamente. Me pareció evidente que los días de Helen en este mundo estaban contados y que iba a pasar a la región de los espíritus. Me sentí horrorizada y disgustada y a la vez experimenté la imperiosa necesidad de verla. Pregunté, pues, en qué cuarto se hallaba. En la habitación de Miss Temple, contestó la celadora. ¿Puedo ir a verla? No, niña, no. No es posible. Anda, entra. Esta hora es mala para estar aquí fuera. Te expones a coger la fiebre. La mujer cerró la puerta y me dirigí al salón de estudio. Ya era el momento. El reloj daba las 9 y Miss Miller comenzaba a llamar a las discípulas para ir al dormitorio. No pude conciliar el sueño, y unas 2 horas más tarde, cuando sentí que todas mis compañeras dormían, me levanté sin miedo. Me puse el vestido sobre la ropa de noche y, descalza, salí en busca del cuarto de Miss Temple. Estaba al otro extremo de la casa, pero yo conocía el camino y a la luz de una espléndida luna de verano que entraba, aquí y allá, por las ventanas de los corredores, me orienté sin dificultades. Un fuerte olor de alcanfor y vinagre invadía los pasillos próximos al dormitorio de la enferma. Pasé junto a la puerta cautelosamente, para que la celadora, que pasaba la noche en el dormitorio, no me sintiese. Temía que me descubrieran y me hiciesen volver atrás, y yo necesitaba ver a Helen. Quería abrazarla antes de morir, darle el último beso, cambiar con ella la última palabra. Descendí una escalera, atravesé del piso abajo y abrí y cerré silenciosamente 2 puertas. Subí otro tramo de escalera y me encontré ante la alcoba de Miss Temple. Reinaba un silencio profundo. Se filtraba una suave luz por el agujero de la cerradura, y bajo la puerta, que estaba entornada, sin duda para que la enferma pudiese respirar aire fresco. Impaciente y angustiada, empujé el batiente. Mis ojos buscaron ansiosos a Helen. Temía encontrarla muerta. Contiguo al lecho de Miss Temple y medio tapada por sus cortinas blancas, había una camita. Divisé bajo las ropas de la cama una forma humana, pero la cara estaba cubierta por los tapices. La sirvienta, a quien yo hablara en el jardín, dormía, acomodada en una butaca. Una bujía, a medio consumir, ardía sobre la mesa. Miss Temple no estaba. Luego supe que había sido llamada para atender a una enferma que sufriera un acceso de delirio. Avancé, me detuve al lado de la cama. Mi mano tocó la cortina, pero preferí hablar antes de mirar. Me asustaba la posibilidad de encontrar un cadáver. «Helen», murmuré suavemente, «¿estás despierta?»
Ella se movió y separó las cortinas. Su rostro aparecía pálido y consumido, pero tranquilo, como siempre. Me pareció tan poco cambiada que mi temor se disipó instantáneamente. —¿Es posible que seas tú, Jane? —me dijo con su amable voz de costumbre. No, pensé, no es posible que vaya a morir. No moriría con esa serenidad ni hablaría como habla. Están equivocados. Me incliné sobre mi amiga y la besé. Su frente estaba helada. Sus mejillas, sus manos, sus muñecas estaban heladas también y parecían transparentes. Pero su sonrisa era la habitual. —¿Cómo has venido, Jane? Son más de las 11. Las he oído dar hace algunos minutos. He venido a verte, Helen. Me han dicho que estabas mala y no he podido dormirme sin hablarte primero. ¿Has llegado a tiempo para decirme adiós? Probablemente será el último. ¿Es que te vas, Helen? ¿Te llevan a tu casa? Sí, a mi casa, a mi última casa, a la definitiva. No, Helen, murmuré acongojada. Y, mientras trataba de reprimir mis lágrimas, un golpe de tos acometió a mi amiga. No obstante, no despertó a la celadora. Cuando hubo pasado el acceso, me cuchicheó. Jane, tienes los pies desnudos. Tápatelos con mi colcha. Lo hice así y ella me abrazó. Y permanecimos un rato juntas, muy apretadas. Ella dijo, luego, siempre en voz baja: «Soy feliz, Jane. No creas que me he disgustado cuando he oído decir que iba a morir. Todos hemos de morir alguna vez. Además, esta enfermedad no es cruel. Hace sufrir poco y no perturba los sentidos. No dejo quienes me lloren. Tengo padre, pero últimamente ha vuelto a casarse y no me echará gran cosa de menos. Muriendo joven, me evitó muchos sufrimientos. Yo no tengo cualidades ni dotes para abrirme camino en el mundo, y estaría siempre, si viviese, cometiendo errores. Pero, ¿qué va a ser de ti, Helen? ¿Acaso sabes a dónde vas a ir a parar? Sí, lo sé porque tengo fe. Voy a reunirme con Dios, nuestro Creador. Me entrego en sus manos y confío en su bondad. Cuento con impaciencia las horas que me faltan para ese venturoso momento. Dios es mi Padre y mi amigo. Le amo y creo que Él me ama a mí. ¿Volveré a verte, Helen, después de mi muerte? Sí, vendrás a la misma mansión de dicha y el mismo Padre de todos te recibirá, Jane. Hubiera querido preguntarle dónde estaba aquella mansión y si existía, pero callé. Abracé otra vez a Helen y escondí mi cabeza en su pecho. Ella me dijo con dulce tono: «Qué a gusto me siento. El último golpe de tos me fatigó un poco, y creo que ahora podría dormirme. Pero no es necesario que te vayas, Jane. Me encuentro muy bien a tu lado». «Estaré contigo, Helen. No me iré de aquí». «¿Estás calentita?» «Sí». «Entonces, que descanses, Jane». Me besó, la besé, y ambas nos dormimos enseguida. Cuando me desperté, era de día. Noté en torno mío un movimiento inusitado. Una celadora me llevaba en brazos al dormitorio, a través de los corredores. No me reprendieron por salir de mi habitación. Todos estaban demasiado ocupados para pensar en minucias. No se me dio explicación ni contestación alguna a mis muchas preguntas. Pero un día o dos más tarde me enteré de que, al volver Miss Temple a su alcoba, me encontró tendida en la camita, con la cabeza sobre el hombro de Helen y mi brazo rodeando su cuello. Yo estaba dormida y Helen estaba muerta. Su tumba está en el cementerio de Brawley Bridge. Durante 15 años, después de su muerte, solo la cubrió un montón de tierra en el que crecía la hierba. Ahora,
Una lápida de mármol gris con su nombre y la palabra Resurham escritos en ella marcan el lugar donde yace para siempre mi amiga.